Fin de semana movido, amigos, literalmente pues con este sismo en el Loreto que vamos a ir comentando también a lo largo de este programa. Un encuentro internacional importante con la cumbre de la Comunidad Andina. Hoy mismo la visita de Estado del presidente de Colombia culminó, la primera visita de Estado de Colombia luego de 12 años. El presidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno anunció que en 3 meses se realizará pues el próximo gabinete bilateral entre ambos países. Y bueno, evidentemente también nuestra temperatura política no desciende. Les comentábamos hace minutos en el noticiero que por un lado Rosa Bartra, la presidenta de la Comisión de Constitución, había invitado al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a participar mañana en la sesión de la Comisión de Constitución para debatir precisamente los alcances de la reforma política, luego, por supuesto, del impasse serio que hubo la semana pasada en torno al tema de la inmunidad parlamentaria y la visita que el presidente no anunciada, que el presidente Martín Vizcarra hizo al Congreso. Y bueno, Salvador del Solar también, se los hemos contado hace minutos, ha dado a conocer una carta en la cual le señala que no podrá asistir mañana por razones de agenda, pero que reitera su disposición y su compromiso a debatir la reforma. El congresista Alberto de Belaúnde se encuentra con nosotros esta noche precisamente para aventurar, encontrar una salida, si es que la hay, por donde la observa él y por donde el ambiente del Congreso puede, si es que se da, canalizarse para un resultado positivo. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Este nuevo toma y daca, ¿a dónde nos puede llevar? No lo sé. A mí me preocupa mucho, en especial la actitud del Congreso. Yo entiendo el mensaje político que dio el presidente, el primer ministro el otro día desde el propio Parlamento, como una reacción a una actitud que ya conocemos de la mayoría parlamentaria, ¿no? Una actitud... ¿No le pareció exagerado, excesivo, como han considerado otros congresistas? No, yo he considerado condigno a la actitud que ha tenido el Parlamento, porque recordemos que la semana previa a este episodio, el presidente tuvo el gesto político de convocar a los voceros de todas las bancadas. Yo estuve presente junto con el congresista Costa como voceros de la bancada liberal. Fue una reunión muy productiva, muy constructiva, en muy buen tono. Se mencionó además que el primer ministro y el ministro de Justicia iban a estar presentes en el Parlamento la siguiente semana. Todo iba muy bien. Y antes de escuchar al primer ministro, finalmente vocero de los autores del proyecto de reforma, la Comisión de Constitución manda al archivo uno de los elementos más sensibles para la ciudadanía, que es la reforma política vinculada al tema de inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿cómo se explica que haya este buen ánimo, haya la intención de diálogo y se archive uno de los temas más sensibles sin mayor discusión, sin escuchar al primer ministro y al ministro de Justicia? Entonces creo que el presidente tuvo una reacción política adecuada. Sí me gustaría que este gesto político venga acompañado de una narrativa política más clara. Creo que el primer ministro y los distintos actores del Ejecutivo deben tener una voz más firme de defensa de la reforma política. Y señalar algo que establece la propia Constitución y que se utilizó el año pasado, que es la posibilidad, si es que se siguen dando estos gestos desde el Parlamento, de acudir a la figura de la cuestión de confianza. Y acudir a la figura de la cuestión de confianza implicaría un eventual cierre del Parlamento. ¿Sería viable, posible? Estamos hablando siempre dentro de los marcos constitucionales. Sí, claro que sí. Es una cuestión de confianza que sea negada por la reforma. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Le daría al presidente de la República el camino expedito para cerrar constitucionalmente el Congreso y convocar unas nuevas elecciones? Así es. Para lo que queda de este periodo. Probablemente el leitmotiv sería, bueno, hagamos la reforma, ¿no? Yo no veo con preocupación ese posible escenario, es un potencial escenario, porque justamente nos permitiría estar en un proceso electoral donde no participaríamos los actuales congresistas, evidentemente, pero que podría tener este espíritu
digamos, no constituyente, porque no daría una nueva constitución, pero sí reformista. No hay ese espíritu reformista en el Congreso actual, porque entre otras cosas, las reformas políticas que se aprueben, si son exitosas, si son eficientes, evitarán que muchos de los que están hoy día sentados en el Congreso vuelvan alguna vez. Porque este Congreso y quienes lo integran en su mayoría son fruto de un sistema político deficiente, un sistema político en crisis que no permite una auténtica representatividad en el Parlamento. ¿A qué juega Fuerza Popular? Es decir, los congresistas, como usted dice, que están en este momento, no se van a reelegir, de repente regresan después, ¿no? Pero no se van a reelegir. Finalmente ellos entran como una suerte de paréntesis dentro de su carrera política. Su lideresa, como le dicen, está encarcelada. Estamos viviendo el trance que estamos viviendo con todo el tema de la clase política. ¿Por qué resistirse a un proceso de reforma? Sencillamente por seguir en el tema de los panamericanos, en este pugilato con el Ejecutivo que al final no lleva a ninguna parte, literalmente. Durante 2 años y medio el fujimorismo nos ha demostrado en el Parlamento que su cálculo electoral o su cálculo político está por encima de cualquier tipo de medida que favorezca al país. Le pongo un ejemplo concreto. Cuando se realizaron estos diálogos entre Keiko Fujimori y el expresidente Kuczynski, uno de los puntos que se señalaba permanentemente era la necesidad para grandes obras de infraestructura que hay en el país, de una nueva ley de expropiaciones. Siempre que se realiza una obra de gran envergadura se requiere hacer unas expropiaciones y la actual ley se demuestra absolutamente deficiente. Y la señora Fujimori se comprometió y no hubo ley que haya dormido más el sueño de los justos en este Parlamento que la ley de expropiaciones, porque nunca ha estado en el interés del fujimorismo las grandes reformas, sino la pequeña ley que garantice un nuevo bolsón de votos para el 2021. Por eso... O algún lobby por el tema de los hexágonos, ¿no? Que tanto le interesó, ¿no? Por ese lado. Uno no entendía de dónde venía tanta obsesión. Y eso explica, por ejemplo, las leyes que perforan la ley del servicio civil. Una de las reformas más importantes, más ambiciosas que se está emprendiendo en el Estado peruano y que permanentemente ha sido bombardeada por el Congreso buscando el favor o la simpatía de pequeños grupos. El tema educativo, 5 o 6 ministros de educación en lo que va de este periodo. Se ha vuelto la cartera caliente cuando educación nunca lo ha sido. Y en general esta sensación de seguir en la dinámica electoral, ¿no? La impresión que uno tuvo durante el gobierno del expresidente Kuczynski y ahora nuevamente es que siguen obsesionados con la dinámica de la segunda vuelta del 2016. Una tercera vuelta, una cuarta vuelta, una quinta vuelta. Digamos, uno no puede vivir de acuerdo a ciclos electorales. Uno tiene que ejercer el puesto para el cual ha sido elegido. ¿Cuál es la gran reforma, por ejemplo, en seguridad ciudadana que se ha impulsado en el Congreso en ese periodo? Y proyectos de ley hay, ideas hay, pero parece que varias personas están más concentradas en el permanente enfrentamiento. Yo recuerdo mucho al vocero Carlos Tubino señalando que estábamos en una nueva etapa, que era una cosa distinta. Ya van 2 interpelaciones a ministros con una narrativa bastante incendiaria por parte de algunos congresistas de Fuerza Popular. ¿Esta es la nueva etapa? ¿Esta es la nueva actitud de Fuerza Popular? Usted me dice hay ideas. Efectivamente debe ser muy frustrante para un parlamentario no ver que ninguna reforma llega a buen puerto, ¿no? Sí, voy a poner un ejemplo muy concreto para que la ciudadanía lo vea en acción. Esta falta de interés de grandes reformas. Con el congresista Gino Costa presentamos hace ya más de un año un proyecto de ley de seguridad ciudadana que permitía institucionalizar la relación entre municipios, serenazgos y Policía Nacional. Y ordenaba además las comisarías, le daba un peso a la opinión de la comunidad para la ratificación o no de comisarios. Era una ley que ayudaba a fortalecer ese espacio tan importante para la seguridad ciudadana como es
la acción de la policía y el serenazgo en los barrios y en las calles de nuestros distritos. Nunca fuimos convocados a la Comisión de Defensa y Orden Interno para sustentar nuestro proyecto, que es una buena práctica parlamentaria. Se ¿Esa la convoca... tienen los apristas, creo? Sí, con mayoría de Fuerza Popular, por supuesto. Nunca fuimos convocados y semanas después nos enteramos que nuestra iniciativa había sido mandada al archivo. No se rescató nada de un proyecto muy ambicioso que tomaba en cuenta buenas prácticas que se han venido impulsando en distintos gobiernos locales a lo largo de los años. Seguridad ciudadana, lo señalan todas las encuestas, es uno de los clamores de la ciudadanía. Y no solo está en manos del Ejecutivo, donde quisiéramos que se recuperase, por ejemplo, el impulso que dio Carlos Basombrío a los megaoperativos. Hay también cosas que se pueden impulsar desde el Parlamento, pero nuevamente este espíritu reformista, este espíritu de impulso de los temas que a la gente le interesan, está ausente en el actual Congreso. ¿Eso estaría vinculado a la puja por la próxima presidencia del Congreso? Porque uno dice, bueno, de repente, finalmente, cuando se reacomoden las comisiones, evidentemente, bueno, la Comisión de Constitución es sumamente importante ahora mismo, ¿no? Cuando se reacomoden las comisiones, aunque dice la señora Bartra que se está avanzando con la reforma, según ella, según lo que señala, pero con una nueva presidencia, ¿podría darse un último intento de repente? Yo espero que sí. Yo lamento muchísimo que no se haya podido recomponer las comisiones en esta legislatura. El día de mañana o el día miércoles la comisión permanente verá el caso Chávarri, un caso fundamental para el futuro del Ministerio Público y de la moralización del sistema de justicia. Esto lo verá, como digo, la comisión permanente, donde no estamos representados por lo menos 3 de las bancadas. No tenemos voto, porque no se ha dado la configuración. Fuerza Popular sigue teniendo en el papel una mayoría que ya no tiene en la práctica, justamente porque no hubo el interés de sincerar las comisiones del Parlamento. Ese es un problema. El Congreso funciona mucho en cuanto a la representatividad de sus distintos espacios deliberativos. Y lamentablemente el día de hoy la decisión va a ser tomada por una comisión permanente que no representa a los 130 congresistas. Paréntesis ahí, la comisión permanente seguiría en funciones si es que el Congreso es eventualmente cerrado constitucionalmente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Durante los meses antes de la que no haya elecciones, que tengo entendido que es un plazo máximo de 4 meses. 4 meses, ¿no? Podría ser menos. Ahora, digamos, porque es muy importante, parece, el tema del programa de Jenny Vilcatoma, ¿no? O sea, eso sí parece que es sumamente importante. Hemos visto al nuevo jefe de comunicaciones del Congreso dar una conferencia de prensa, ¿no? Muy elocuente él, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué la señora tiene el programa? Mire, yo lo que tengo entendido de mi experiencia en el Estado, de lo que he visto, es que los canales y espacios de comunicación institucional son pensados para difundir las actividades, para explicar en qué trabaja la institución, nunca para tener un programa editorializado y mucho menos donde se ataque a otros políticos. Para eso hay otros espacios. Yo tengo un pequeño programa, por ejemplo, en La República TV, el espacio web que tiene el diario La República. Y cualquiera en realidad puede poner su canal de YouTube. Si quiere, exactamente, ¿no? O puede... Y lo mueves en tus redes sociales. O también ha habido parlamentarios que han tenido espacios en radios de provincia, por ejemplo, para los colegas de fuera del Lima es muy importante. Pero el uso de recursos públicos para un fin político, a mí no me parece adecuado. Creo que no se ve bien, genera este tipo de problemas y distrae la atención. Distrae la atención del Congreso y de los medios de comunicación. Ahora este señor Arboleda, me parece que se apellida, ha señalado que bueno, todos los programas han entrado en evaluación y lo que ha reclamado es una mayor calidad, no, mayor infraestructura. Ha dicho que el señor Salaverry le va a pedir sillas para la gente de prensa. O sea, ha sido un debut poco auspicioso, ¿no? De este nuevo... El canal... No lo entendí muy bien, en realidad, no entendí bien lo que nos quería decir. El canal del Congreso debería limitarse a difundir sesiones del Pleno, sesiones de comisión, mesas de trabajo y los eventos protocolares que hay en el Parlamento, como la visita el día de hoy del presidente de Colombia. Sí, ¿no? Nada más. La idea de tener programas de entrevistas, de tener programas de opinión parlamentaria, parlamentaria, ¿no?
sobra, ¿no? Para eso hay otros espacios, hay programas políticos, la señora Vilcatoma siempre tiene denuncias y Sí, temas claro, que hablar, tiene y prensa, siempre tiene tiene prensa, ¿no? Siempre hay atención mediática, no necesita de un programa en el canal del Congreso. Ahora, el tema además de cómo está funcionando el Congreso, porque en un momento el presidente Salaverry, ¿no? Estaba viendo el tema de las reformas administrativas, iba a hacer este concurso público, esto, bueno, dos vicepresidentes se retiraron de la convocatoria de ese concurso público, entonces ha quedado en nada, ¿no? Ahora se dice que Luis Galarreta nombró a 70 trabajadores adicionales. Hay un montón de empleados en el Congreso. Usted probablemente nos puede dar una versión más directa. Lo que hay es un montón de empleados y lo que decía Salaverry es que no había pues una asignación profesional de estos empleados. Cuando hablamos, por ejemplo, de servir y todas estas Así es. iniciativas, aquí es a donde deberías apuntar. ¿Qué pasó ahí? ¿Estaba bien intencionado Salaverry con ese concurso? Sí. Sí, nosotros como bancada apoyamos ese concurso porque necesitamos recuperar la meritocracia en el Parlamento. Hay profesionales de primer nivel en el Congreso que lamentablemente pagan pato, como se dice coloquialmente, porque hay muchas personas puestas de favor. Uno puede ir identificando las diferentes... ¿Quién tuvo? ¿Quién? Claro, ¿quién tuvo la mesa directiva? Porque va viendo gente que simpatiza o que estuvo vinculado a distintos grupos políticos. Y eso está mal. El Parlamento requiere ser profesionalizado. Es un espacio fundamental. Y yo creo que deberíamos no solo retomar la idea del concurso público, sino incluir al Parlamento en la ley Servir, que fue excluido en el momento en que se dio. Usted decía que le están bajando la llanta, efectivamente, a los procesos de la ley Servir, ¿no? Hay varias perforaciones. Hay varias perforaciones, una de ellas es la del Parlamento, porque no puede ser visto como la agencia de empleo del partido que controla el Congreso. No está bien. Ya los congresistas tenemos en nuestro despacho la posibilidad de contratar a personas de nuestra confianza, que cumplan con determinados perfiles que establece el Congreso, pero que sea de nuestra confianza. Eso está bien. Uno tiene que trabajar con la gente en la cual confía. Pero es un equipo chiquito. Es un pequeño módulo parlamentario que tiene cada despacho. Pero el personal que va al Congreso tiene que ser personas de primer nivel que respondan a concursos públicos, a meritocracia y que no respondan al partido de turno. Uno va a congresos como el Congreso chileno, colombiano, el alemán, si nos queremos ir un poco más lejos, y encuentra a personas que no son aves de paso, que están ahí durante muchos años y esa experiencia pesa. Los funcionarios del actual Congreso que responden a esta lógica de concursos públicos se notan. Porque te pueden hablar de casos que han ocurrido hace 20 años y que son muy relevantes, porque recordemos además que en el derecho parlamentario, la práctica parlamentaria es una fuente de derecho muy relevante a la hora de resolver controversias. Cuando usted hace un proyecto de ley, ¿cómo es el trámite? ¿Cómo es ese proceso? O sea, a la hora de interactuar con este personal especializado y con el que realmente sí le sirve a las labores de la experiencia que tienen... Son pocos pero la experiencia que tienen es valiosísima, ¿no? Ahí hay personas que son asesores de peso, no solo a nivel del Congreso, sino que son personas que escriben sobre el tema, que investigan, que publican, que se mantienen actualizados con las controversias y la doctrina parlamentaria en el mundo. No son personas pues que están ahí porque pusieron su local de campaña o porque fueron trolls en redes sociales para determinado candidato. No podemos dañar así a una institución tan importante para la democracia como el Parlamento. El viernes se dio una marcha que llegó hasta el Congreso. Usted declaró sobre la materia, porque era muy inusual ver que una marcha llegue a la Plaza Bolívar, ingrese, ¿no? Y bueno, tenga toda esta manifestación. Usted ha tuiteado incluso al respecto de esta marcha de Con mis hijos no te metas, que tuvimos a los representantes acá, hemos discutido ya más de una vez. Claro, uno les dice, oiga, pero ya el Poder Judicial ya definió su posición, el Tribunal Constitucional ya definió su posición sobre el enfoque de género, pero evidentemente este va a seguir siendo un tema, al parecer, de gravitación política, ¿no? Y evidentemente encuentra un eco en el Congreso. ¿Qué nos dice con respecto a eso? Parece que ese fuera uno de los debates más importantes que vivimos ahora mismo, ¿no? En lugar del de, por ejemplo, la reforma política. Lo que pasa es que en una sociedad tan desinstitucionalizada y con tan pocas organizaciones de base sólidas como capacidad de movilización
como las que hay en la sociedad peruana, que alguien pueda hacer marchas multitudinarias impacta en varios políticos, ¿no? Y el sueño de poder capitalizar electoralmente, claro, que la historia muestra que no es tan fácil, ¿no? Y la historia muestra además que quienes se ponen del lado incorrecto de la historia en la causa de los derechos civiles y derechos humanos no terminan muy bien. Pero dejando eso de lado, a mí me llamó mucho la atención el trato diferenciado y de favor que ha recibido con Mis hijos no te metas por parte del Congreso de la República y de la policía. Han realizado una manifestación en zonas donde normalmente son consideradas zonas rígidas, donde no la policía... No, siguen con pinochitos por lo general. Normalmente, ¿no? Y han llegado a una plaza que ha estado cerrada todo el tiempo que yo he sido parlamentario, donde no se permiten manifestaciones ciudadanas. Pero yo quisiera destacar algo positivo dentro de esta coyuntura. Nos pone en el tema de debate de qué pasa con un espacio público como la Plaza Bolívar. El espacio público le pertenece a los ciudadanos, no le pertenece a los congresistas. Y yo tengo entendido además que los espacios públicos en el país, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, le corresponde a los municipios su administración y su gestión, no al Congreso. Recordemos que fue el año 97 que el fujimorismo cerca la Plaza Bolívar para evitar que las manifestaciones ciudadanas lleguen al Congreso en un momento de gran crisis de popularidad del fujimorismo. Se ha mantenido hasta ahora. Se quedó, claro. Se quedó. Tenemos las competencias legales para administrar ese espacio y para acercarlo como si fuese un espacio privado del Congreso. Yo creo que no. El día de hoy la bancada liberal, como parte de la bancada liberal, hemos presentado un pedido para que nos den un informe legal sobre cuál es el estatus de ese espacio. Yo creería que es un espacio que tiene que volver a la gente, no solo para manifestaciones pacíficas y ciudadanas, sino para el disfrute de uno de los pocos espacios públicos que hay en esa zona de la ciudad. Entonces, dentro de esta situación desconcertante de privilegio para un grupo que desinforma, pero que tiene el derecho a manifestarse, como con Mis hijos no te metas, sale algo positivo. La posibilidad de discutir en el Parlamento qué hacemos con ese espacio público. Creo que es un mal símbolo del Congreso, que es un espacio de representación, que es un espacio al que debe llevar la ciudadanía, que hay un espacio público ciudadano cerrado para la gente. Un par más. El tema de a propósito de la inmunidad, precisamente, ¿no? Que fue archivado express, como dijo Salvador del Solar. El Poder Judicial pues ha presentado al Congreso el pedido para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Moisés Mamani. Esto va a proceder, estamos hablando no de una inmunidad de arresto, ¿no? Sino una inmunidad pues de investigación en este caso, para que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo. Yo espero que sí. Yo espero que sí. A mí me desconcierta mucho la actitud que tiene Fuerza Popular con el señor Mamani. El Congreso, con mucha presión ciudadana, lo suspendió 120 días, que es el plazo máximo de suspensión que establece la Constitución, pero Fuerza Popular no ha hecho ninguna sanción más. Sigue siendo congresista de Fuerza Popular. Hemos visto que se abren procesos disciplinarios a congresistas del fujimorismo por opinar distinto, pero al señor Mamani no se le toca. Entonces yo espero que no haya un blindaje. Yo saludo que la congresista Luciana León haya convocado al grupo de trabajo responsable del levantamiento de inmunidad para el día de mañana y que se actúe rápido, y espero que el jueves de la próxima semana, que es el próximo pleno, pueda levantarse la inmunidad al señor Mamani y no haya blindaje de ningún tipo. Para terminar, usted trabajó en la administración municipal de Miraflores con Jorge Muñoz. Así es. Ahora Jorge Muñoz enfrenta pues una bonita galleta con todo el tema de los peajes. Usted es congresista, digamos, está en otro ámbito, pero igual el Congreso está investigando todo el tema de las concesiones de los peajes, y bueno, a Luis Castañeda ahora se le está complicando la situación. Hoy Susana Villarán tuvo su audiencia de apelación, donde se ha visto pues a un fiscal, Rafael Vela, muy elocuente con respecto a lo que considera que son las responsabilidades de la administración Villarán. ¿En qué puede terminar, usted como abogado además, el tema de los peajes en Lima? Yo saludo que el alcalde Muñoz haya mantenido la responsabilidad y la calma que caracterizó a su exitosa gestión en la Municipalidad de Miraflores. ¿Qué era lo más fácil para el alcalde Muñoz? Declarar el fin de los peajes, salir en caravana, ¿no? Tomarse fotos, demoliendo los peajes. Probablemente hoy tendría 80% de aprobación en las encuestas. Pero claro, lo que nunca sale
porque pasa el tiempo, es que en 4 o 5 años Ciadi hubiese tenido que fallar en un arbitraje internacional en contra del Estado peruano y dándole una millonaria suma a estas empresas corruptas. Probablemente el señor Muñoz ya no sería alcalde, hubiera tenido todo el rédito político y quien hubiese pagado serían todos los vecinos de Lima. Entonces yo saludo la responsabilidad, la madurez del señor Muñoz, y lo que se tiene que hacer acá es renegociar los contratos, incluir cláusulas anticorrupción y buscar lo que es mejor para la ciudad de Lima. Creo que eso también abre un espacio para la discusión sobre las iniciativas privadas, sobre las famosas APPs. Creo que las mismas tienen que responder a una mirada de ciudad, a una planificación urbana que corresponde solo al municipio o al sector público. No puede con ser... las APPs están las iniciativas, ¿no? Viene el privado y te dice, yo creo que esto les va a servir. Exactamente, no puede ser que la planificación se dé a raíz de la iniciativa privada. El privado tiene una lógica absolutamente legítima, Claro, que es la del lucro, pero que tiene que compatibilizarse Es una lógica con... que se presta mucho a la corrupción. Si uno se pone a pensar cómo ha sido el modelo de APPs, ¿no? Tiene que... Esta iniciativa, ¿no? conciliar con el interés público y tiene que primar el interés público. Y para eso tenemos que tener municipios muy capacitados para poder responder o negociar de igual a igual con un sector privado que tiene a los mejores profesionales, y tiene que responder evidentemente a una planificación previa de la ciudad. No puede ser simplemente a alcaldes sentados en su silla que de repente llega una empresa a decirle qué es lo que necesita la ciudad. Así no deberían funcionar las ciudades en nuestro país. Terminamos con lo que comenzamos. En la reforma política, ¿cuál es el aspecto crucial? ¿Cuál es el aspecto más importante? Creo que necesitamos una refundación de la política en el Perú. Creo que tienen que cambiar cómo funcionan los partidos políticos, cómo funcionan las elecciones, qué incentivos existen para participación. Y yo incluso iría más allá de lo que ha ido el presidente Vizcarra en la reforma política. Yo creo que con nuevas reglas para ser partido político y para inscribirse como partidos políticos, todos los partidos políticos que han participado en las últimas elecciones tendrían que ser reinscritos. O sea, volver a por las pasar nuevas todos por su... Así es, por un proceso de legitimidad ciudadana que permita que en el 2021 tengamos una política más fresca, una política más decente, una política más de cara a los ciudadanos. Y digamos que los partidos establecidos, eso no sería mayor problema, porque lo que se les pide, entre otras cosas, son como 12.000, 13.000 afiliados, ¿no? Si en lugar del millón y pico de firmas que Si un partido político no tiene 12.000 ciudadanos, que es más o menos el número de autoridades locales con las cuales deberían participar en un proceso municipal y regional, no deberían llamarse partidos políticos. Busquemos otro nombre, movimientos electorales, clubes de amigos, veamos qué nombre coincide más. Pero si queremos auténticos partidos políticos, tenemos que cambiar las reglas de juego de todas. ¿Va a haber un partido liberal? Yo espero que haya un espacio liberal en la política peruana, y si puedo ayudar a conformarlo, enhorabuena. Nuevo. Entre lo que hay en la cancha no observa... Es una valoración que tendremos que hacer en su momento. Ahora lo que estamos yo tratando... decía, bancada liberal, a veces pues en Perú se forman primero las bancadas antes de los partidos, tal como está nuestra dinámica política. Son ¿no? procesos distintos, ¿no? Lo que creo que importante es, y es una tarea que tenemos como bancada liberal, es ayudar a generar un espacio en el Parlamento que ideológicamente responda a un liberalismo que pueda dialogar tanto con el libertarianismo como con los sectores más progresistas, un liberalismo de verdad, no solo en lo económico, sino también en lo político y en lo social. Y tal vez como parte de este proceso político, esto pueda generar que haya un partido político que recoja estas ideas. Gracias, Alberto de Belaúnde, por Muchas gracias. visitarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.